Perfecto. Vamos entonces iniciando entonces con esta clase correspondiente a la tercera semana para este primer módulo. Eh, Darles las buenas noches a todas y a todos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que hasta el momento no les haya quedado claro. Al día de hoy hay personas que ni siquiera han ingresado a la plataforma, así que pues está un poquillo medio jalado el pelo, pero bueno, no, es un poquito complicado andar detrás de las personas si no han ingresado y mucho menos si no han podido ver las clases y demás. Entonces a veces me escriben y me preguntan, pero bueno, no me acuerdo si en la primera clase les dije, ¿verdad? Pero normalmente a veces no respondo, y si respondo así como al día siguiente o ahí cuando estoy viendo mensajes rezagados, porque me escriben por WhatsApp, ¿verdad? Pero si me escriben por correo, por el Classroom, yo ahí sí les respondo porque es el medio oficial. En el WhatsApp normalmente pues no es para ese fin. Entonces a veces me escriben y si uno no le responde se enojan. Pero bueno, ya eso, si no lo había dicho en la primera clase, creo que está en el material, ¿verdad? Que sí adjunté como introducción. Así que en algún lado está. Pero bueno, igual abro preguntas, dudas, consultas. No, por el momento ninguna duda. No, ninguna, muchas gracias. Ok. Ok, se puede decir que este material de esta semana es como la médula de este módulo, ¿verdad? En este módulo, ¿verdad? Tal y como su nombre lo dice, ¿verdad? Aseo, limpieza y desinfección. Hacemos uso de diferentes herramientas, ¿verdad? Lo que vimos un poco en la primera clase de buenas prácticas. Luego la clase anterior, ¿verdad? Que vimos ya la filosofía de 5S. Y la próxima semana lo vamos a complementar un poco con la parte de salud ocupacional. Entonces, hoy sí vamos a ver lo referente, ¿verdad? A las condiciones que debe tener todo lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Desde equipos, ropa, material, superficies, etcétera, ¿verdad? Eh, con el fin de que exista la menor propagación de microorganismos, ¿verdad? Y que por ende, pues, nada de con lo que trabajamos se vaya a contaminar, ¿verdad? Ese es el principal objetivo de este módulo, ¿verdad? Prevenir y eliminar lo que es la contaminación. Les había dicho, ¿verdad? En su momento que lo que es la limpieza, bueno, normalmente tenemos claro que los compañeros que trabajan en la parte de limpieza, los misceláneos o misceláneas, bueno, no sé si les había dicho, pero cumplen una función súper importante, ¿verdad? Pero obviamente no todo recae sobre ellos, ¿verdad? Porque la mayor parte de lo que ellos realizan es la parte de limpieza. ¿Okay? Y nosotros pues tenemos que complementarlo con la parte de aseo, que no está acá, que es el mantenimiento, y lo que es la desinfección, que ya vamos a ir viendo cada una de estas definiciones, conceptos y maneras de trabajar. ¿Okay? Pues bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la limpieza y lo que es la desinfección. Los dos son procesos diferentes, pero que van de la mano. O sea, algo así como una cadena. Después de que hago una cosa, lo normal es hacer otra. Bueno, para poner un poco en contexto, ¿verdad? Algunas cosas que fueron pasando en la pandemia, ¿verdad? Que a veces, pues, un poco es engañar, ¿verdad? Digo yo lo veía así, ¿verdad? Es una cuestión muy personal, la visión que uno tiene con respecto a lo que sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente vamos a ver esto, y esto también aplica para lo que es el lavado de manos. Bueno, primero está la limpieza y luego la desinfección. Pero bueno, cuando nosotros llegábamos a un centro comercial, a un supermercado, a una tienda, nos ponían alcohol, bueno, todavía, nos rociaban ahí alcohol. Y si uno entraba a 10 tiendas, pues en 10 tiendas le rociaban alcohol. Ahí lo único que se estaba haciendo era desinfectar, pero no se estaba limpiando. Entonces lo ideal hubiera sido, como también lo tenían en muchos establecimientos, que
nos laváramos las manos, ¿no? Entonces, porque en muchos lugares lo único que hacíamos era una de estas dos, no las dos juntas como debería ser, ¿no? Pues bueno, la limpieza es de quitar lo grueso, quitar todo lo que nosotros vemos como sucio, polvo, ¿verdad? Algún tipo de grasa pegada y demás. Estamos limpiando lo que vemos, pero no estamos eliminando bacterias, microorganismos, lo que llamamos patógenos, que ahí sí ya afectan directamente. O sea, ya la desinfección es en este caso sí eliminar. Y la única manera de eliminar esos microorganismos es mediante algunas soluciones químicas, ¿verdad? En este caso pues puede ser alcohol, puede ser amoníaco, algún cuartenio, en el caso de algunos limpiadores de baños, ¿verdad? Como el Harpic, ¿verdad? Que tienen ahí unos componentes químicos, los cuales pues ahí hasta hongos se eliminan. Bueno, ya ahí entramos en diferentes tipos de, digamos, de microorganismos biológicos. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro, pues sabiendo que primero va la limpieza y luego la desinfección, por un orden lógico y por ende para tratar de eliminar. Reducir, como dice acá, reducir a menor número los microorganismos presentes. En el caso de la industria médica, bueno, aquí prácticamente ya no se puede llamar reducir, sino eliminar. Ahí sí no podríamos hablar de solamente eso. Perdón, alguien parece que está tratando de ingresar. Están como un poquillo tarde, pero bueno. ¿Dónde estaba? Bueno, yo estoy aquí. Vamos a ver. Un poquito claros con eso. Ok, bueno, para los compañeros que se van uniendo, lo único que hemos hablado es acerca de la definición de limpieza y la definición de desinfección. Una es quitar lo sucio y la otra es eliminar bacterias, microorganismos pequeñitos, tan pequeñitos que ni siquiera los podemos ver, solamente por medio de microscopios. Pero son animales, que eso es lo que son, ¿verdad? Son parte del reino animal. Son animales que nos pueden afectar en la salud porque al ingresar al organismo y al reproducirse, pues somos como una incubadora, ¿verdad? Somos en ese momento el huésped para ellos, que empiezan a generar, ¿verdad? Su ciclo de vida, que realmente es muy corto, pero bueno, ahí lo pasan dentro de nosotros. Importante, no lo dije antes, ¿verdad? Importante, por ejemplo, por eso les decía el orden lógico, la limpieza. Al nosotros eliminar lo grueso, estamos eliminando polvo, y muchas de las bacterias se encuentran también en el polvo. Lo que también tenemos que tener claro es que el polvo no solamente está en las superficies, el polvo también está diluido en el aire, lo que llamamos en química efecto Tyndall, o sea, partículas de polvo que están ahí suspendidas. No las vemos, pero ahí están, y como tal el polvo pues puede contener diferentes mecanismos de contaminación. Déjenme quitar aquí el volumen, que ya me están jodiendo. Acabo de verlos ahorita los alumnos y ya me están escribiendo otra vez. Escucha, bueno, ahora les contesto. Ok. Factores que afectan la eficiencia en los procesos de limpieza. Ya hablando aquí un poco de la limpieza, que recuerden, ¿verdad? Es quitar lo que vemos, lo grueso, para poder luego desinfectar esos lugares, esas superficies. Tipo de suciedad, ¿verdad? Hay suciedades que son muy difíciles de quitar, ¿verdad? Y por ende, pues muchas veces tenemos que tallar, pasar un cepillo, una esponja, una Scotch-Brite, y para lograr remover eso, ¿verdad? Porque es un poco complicado. La calidad del agua. Bueno, la calidad del agua aquí prácticamente es entrar en un tema completamente aparte. O sea, un tema que podríamos tratar para una sola clase. Pero voy a tratar de resumirlo. ¿Qué quiere decir con la calidad del agua? Bueno, obviamente cuando a veces dicen, mire, tome agua pero que el agua sea potable. Bueno, se supone que toda el agua que sale del grifo es agua potable, o sea, agua apta para el consumo humano. Pero no toda agua es ideal para limpiar, porque aquí sería, como les dije, hablar de diferentes tipos de agua: aguas sucias, aguas duras, aguas de caldera, agua con un montón de químicos suspendidos en él, o sea, diluidos,
El agua como tal tiene un montón de componentes. ¿A qué me refiero? Vamos a ver si lo pongo acá. Ok, si fuera tan fácil como que nosotros únicamente tenemos esta composición química, o sea, dos moléculas de hidrógeno unidas con una molécula de oxígeno, genial. Pero resulta que eso no es así. Resulta que el agua es más que eso. En el agua podemos encontrar una gran cantidad de minerales suspendidos, incluso oxígeno, que no es este mismo oxígeno que forma parte de la molécula de agua, sino oxígeno, ¿verdad? Diluido, como el que respiran los peces, ¿verdad? Los peces respiran oxígeno por medio de las branquias, pero solamente que estén diluidos en el agua. No es este mismo oxígeno. Aparte de eso, muchas veces abrimos el grifo y el agua sale como con un color blanco y luego ya se le quita. El agua tiene esa particularidad de por ser inolora, incolora y todo lo demás, no podemos ver lo que hay ahí suspendido. Incluso si nosotros le ponemos un poquito de azúcar, una cucharada de azúcar a un vaso y lo agitamos, esa azúcar va a quedar ahí diluida y no la vemos. Es lo mismo con todo lo demás que tiene. Entonces esa calidad, a eso es lo que se refiere a la calidad del agua. O sea, que el agua se adapta para que funcionen los agentes detergentes que vamos a utilizar, que ese es el siguiente, ¿verdad? Agentes detergentes que podemos utilizar para diferentes superficies. Obviamente pues ahí tenemos que tomar en cuenta el agente detergente, la brasidad que se va a utilizar, ¿verdad? Porque muchas veces, como les dije antes, tenemos que tallar. Cuando se dice tallar, yo lo digo así, pero en algunos casos me he dado cuenta que no. O sea, es algo así como pulir, ¿verdad? Pasarle un cepillito, una esponja, ¿verdad? La temperatura del agua también juega un papel importante porque depende del agente detergente que utilicemos, va a funcionar mejor con cierta temperatura del agua. Lo ideal es que el agua esté como una temperatura tibiecita. La fuerza de esa misma agua, ¿verdad? Que viene a ser la presión con la que luego podemos quitar diferentes suciedades en las superficies. El tiempo de contacto con el detergente es muy importante porque hay veces hay detergentes que necesitan un tiempo para que actúen, algo así como dicen popularmente, para que se suavice la suciedad. Entonces no es solamente echar el detergente con el agua y de una vez tallar y de una vez enjuagar. Entonces, porque prácticamente estamos echando a perder lo que estamos usando. Entonces, si le damos un tiempecito, hay detergentes que funcionan muy rápido, hay otros que no. Normalmente, si son detergentes con algún grado de concentración de cloro, se le tiene que dar unos 10 minutos, por ahí más o menos. Bueno, pero eso va a depender un poco de las partes por millón en las cuales estén diluidos, ¿verdad? ¿Alguien sabía un poco de esto del agua? Es un tema bastante grande y luego cuando uno estudia ingeniería ve un poco de esa cuestión, ¿verdad? De la importancia de contar con cierta calidad del agua para diferentes propósitos, ¿verdad? Obviamente. Están muy callados. A ver, ¿quiénes están por ahí para ahorita preguntar? Ok, listo, ya sé quiénes están. Ok, ¿qué se necesita para realizar esos dos procesos? El de limpieza y desinfección. Okay. Porque no es que yo puedo obviar algo de esto, no. Necesito las personas, ¿verdad? Preferiblemente con un cierto grado de inducción, de introducción para que puedan realizarlo. Como les decía antes, el agua, los implementos, no solamente de agua, personas y lo demás que. Entonces muchas veces es súper importante contar con eso que les decía antes, ¿verdad? Los cepillitos, los rociadores, las esponjas, las mangueras, etcétera. Y los agentes no son los agentes privados, ¿verdad? O los agentes de investigación. Los agentes son lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Por decirlo así, los químicos. Toda la parte de detergentes, químicos, cloro, etcétera, que se van a utilizar. Bueno, aquí va un poco detallado cada uno de ellos, ¿verdad? Como les decía, las personas, yo siempre digo y siempre recalco, ¿verdad? Que los compañeros de la parte de limpieza cumplen un papel súper importante, ¿verdad?
desde que saben que no pueden utilizar un trapo que está sucio para limpiar algo, porque prácticamente en vez de limpiar van a ensuciar más, ¿no? El agua, que les decía, ¿verdad? Que es todo un tema, que en algunos casos el agua tiene que cumplir con ciertos requerimientos, incluso en muchos lugares la cloran, o sea, cloran el agua, y no es que le ponen gotitas de cloro. ¿Alguien sabe cómo es el cloro? Por cierto, vamos a ver si alguien por aquí. El cloro para la parte industrial viene en, en pastillas que se echa el tanque principal Hoy en y día se se está va usando diluyendo mucho en todo. pastillas, pero la verdadera naturaleza del cloro, y realmente como lo utilizan mucho, principalmente en industria alimentaria, en ganaderías y cosas por el estilo que he tenido la oportunidad de ver, la naturaleza del cloro. ¿Alguien sabe cómo es el cloro? El cloro viene en pares, vienen dos moléculas juntas, y a la hora de que se unen con otras moléculas, por ejemplo con la molécula de hidrógeno para formar ácido clorhídrico, se juntan siempre con dos moléculas, y una de hidrógeno, y prácticamente va a quedar muy parecido al agua, dos de hidrógeno y una de cloro. Perdón que les hable mucho de química, pero a veces se me va la onda y... Ok, el cloro como tal, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, lo van a encontrar del lado de los no metales. Ahí me disculpan, ¿verdad? Si hay varios que no hayan pasado un poquillo más ahí del colegio, ¿verdad? Pero es un poquitillo ahí de, digamos, de química. Y la tabla periódica ustedes la pueden encontrar en cualquier lado, la pueden buscar ahí en internet. Y ahí van a ver la división que existe entre metales y no metales. Pues el cloro forma parte de los no metales. Pero la naturaleza del cloro es gas. Realmente el cloro es un gas. El cloro en la naturaleza lo vamos a encontrar o va a presentarse como un gas. Eso que dijo antes la compañera, ¿verdad? Las pastillas de cloro, lo que pasa es que no es cloro puro. O sea, son componentes que liberan partículas de cloro, igual que el cloro que compramos para la casa. Si ustedes ahorita agarran no sé, una botella de cloro, un paquete de cloro, y buscan cómo está compuesto, lo que les va a decir es hipoclorito de sodio al tanto por ciento. ¿Eso qué quiere decir? Es hipoclorito de sodio, es porque el cloro no puede venir puro. La única manera de tener cloro puro es con gas, o sea, algo así como cilindros de gas iguales a los que usamos para cocinar. Entonces esos cilindros de gas los ponen en la tubería para que vaya soltando, ¿verdad? Y se vaya diluyendo el cloro puro en la tubería, y obviamente el agua quede completamente potable y lista para usarse para diferentes propósitos. El cloro que utilizamos en la casa, pues lo que hace es que al diluirse con el agua, suelta partículas de cloro como y se diluye en el agua y hace exactamente la misma función. Incluso más, porque se puede hasta blanquear la ropa. Bueno, es uno de los propósitos también del cloro, blanquear. Pero esa es la naturaleza del cloro, un gas. En algunos casos pues es mucho más conveniente y el agua queda mucho más preparada para diferentes propósitos, no solamente para limpiar, sino para consumo. ¿Okay? Los implementos de limpieza, pues obviamente tener los implementos de limpieza necesarios y que también estén en buen estado. Y obviamente pues en el caso de los implementos de limpieza, aquí es ideal aplicarles las 5 S, ¿verdad? Que estén acomodados y que estén guardados y disponibles para poder ser utilizados en cualquier momento. Parte de lo mismo que les acabo de decir. Y los agentes, ¿verdad? Que son agentes que me ayudan a cumplir estas dos funciones, la de limpieza y la de desinfección. Entonces eso pues ya va a depender en qué momento estemos, cómo lo vamos a usar y hacia cuáles son los destinos. Los agentes de limpieza pueden ser alcalinos, pueden ser ácidos. Les voy a explicar un poquitito esto de alcalinos y ácidos. Aquí entra en juego lo que nosotros conocemos como pH. ¿Qué es el pH? El pH es el nivel de acidez que tienen las sustancias.
por ejemplo, no sé si las mujeres a veces han escuchado cuando hay un anuncio de champú, dice el champú con pH balanceado. pH balanceado quiere decir precisamente eso, que está balanceado. No está ni muy arriba ni muy abajo. Porque si está muy arriba, son alcalinos. Y si están muy abajo, son ácidos. Entonces, hay bacterias que se eliminan por compuestos ácidos, porque hay bacterias que no soportan estar diluidos en ácidos, o sea, no llegan a sobrevivir, pero sí sobreviven en alcalinos, a como hay unos que no sobreviven en alcalinos, ¿verdad? Por ejemplo, las bacterias de la boca. Cuando ustedes agarran una pasta de dientes, esa pasta de dientes tiene un compuesto alcalino. ¿Por qué? Porque necesito contrarrestar los ácidos que yo tengo cuando como. Cuando como azúcar, pues se convierten en ácidos y la crema dental lo que hace es contrarrestar esos ácidos mediante un alcalino. Vamos que uno se contrarresta al otro, pero sí hay que saber utilizarlos. Sintéticos se refiere, por ejemplo, hoy en día a los detergentes. Los detergentes son detergentes sintéticos, los cuales emulan un poco el jabón. Lo que pasa es que muchos todavía usan jabón, por ejemplo el jabón este azul. De hecho yo he sabido de gente que utiliza ese jabón hasta para bañarse. Ese jabón en barra grande, ¿verdad? Azul, elimina la suciedad, pero ¿qué es lo que pasa con esos jabones? Hay que enjuagar mucho. Entonces se tiene que utilizar mucha agua. Con detergentes sintéticos no es así. Se disuelve muy fácil en el agua y no hay que utilizarlo tanto, ¿verdad? En este caso pues también podemos tener limpiadores solventes que pues van a disolver la grasa, incluso disuelven hasta los chicles, ¿verdad? Muchos a veces se les pega un chicle en el pantalón y bueno, con limpiadores solventes eliminan ese chicle sin dañar, ¿verdad? La parte textil, la parte del pantalón. Y también pues obviamente agentes desinfectantes, donde pues acá, como les decía, la parte de desinfección es eliminar microorganismos, ya, y no solamente la suciedad, sino microorganismos, y los microorganismos solamente mediante temperatura del agua y químicos. Químicos que ahí sí, pues obviamente van a cortarle la vida a estos microorganismos, porque como les dije antes, son animales, solo que muy pequeñitos. Entonces de ahí prácticamente lo que estamos haciendo es matándolos. Okay. Un poquito aquí de cada uno, ¿verdad? La parte de agua, ¿verdad? Si es agua a una temperatura cercana a los 100 grados, los va a eliminar. Incluso hay bacterias que se eliminan, ya no dije nada, se eliminan mediante choque térmico. En este caso es lo que conocemos como pasteurización. O sea, eso que tiene la leche, que dice tratada mediante pasteurización, es tratada, las bacterias se eliminan por choque térmico. Primero se eleva a una temperatura muy grande, 100, 120 grados, y luego se baja de golpe. Eso ahí pues queda la leche ultra pasteurizada. Y la parte química pues mediante diferentes compuestos, ¿verdad? Desde compuestos como glicerina, alcohol, cuaternarios, amonio y demás. Algunos de estos que estoy mencionando, ¿verdad? Están por acá. El yodo también. El yodo, ¿verdad? Como compuesto químico, no el café, porque hay gente que le dice yodo al café. Realmente no sé ni por qué. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien me lo puede decir? Siempre lo he preguntado y nadie nunca me responde. ¿Por qué le dicen yodo al café? Y ahorita me estoy tomando uno. Bueno. Sí, están súper callados. Qué barbaridad, ¿eh? Ya los voy a poner aquí. Cabe recalcar, ¿verdad? Aquí que el uso, manipulación de estos compuestos químicos, primero tienen que estar envasados, valga la redundancia, en un envase ideal. Muchas veces, ponemos cloro en algunos rociadores y el rociador no dura nada. Eso es porque ese rociador no está preparado para rociar cloro. Bueno, no es cloro, ya ustedes saben que no es cloro, ¿verdad? O algún otro componente, ¿verdad? Porque son para rociar agua nada más. Son para rociar, bueno, esos vasitos que son para rociar cuando cortan el pelo, es para rociar agua.
Entonces muchas veces no dura nada, porque no son precisamente para eso. Son compuestos químicos que corroen. ¿Qué quiere decir eso de corroer? Bueno, se oxidan, absorben mucho oxígeno y por eso es que se oxidan. Y ahí es donde uno ve ese colorcito, ¿verdad? Que dice rumbrado. Eso es que se está oxidando o está absorbiendo demasiado oxígeno dentro de el compuesto químico. Entonces, a la hora de manipular todos estos compuestos, lo ideal, bueno, es que estén en un recipiente adecuado. A la hora de disolverlos, porque lo ideal es disolverlos en agua, utilizar guantes y, ¿por qué no?, utilizar mascarilla y o lentes de protección. Porque a veces estos aflojan vapores que nosotros no vemos. O sea, son vapores que se combinan con el oxígeno y en ese momento se está realizando una ecuación química, por decirlo así. Entonces, tal vez no nos moleste de primera intención, pero luego, al estar expuestos por cierto tiempo, pues esto realmente, como le dije, lo que está haciendo es absorber oxígeno. Y el oxígeno es lo que nosotros respiramos. Entonces muchas veces, a veces nos sentimos como medio ahogados, y es precisamente por eso, porque el oxígeno nos lo están robando. Bueno, vamos a ver por acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Asumiendo que están por ahí. Profe. Perdón. Adelante. Eso es en cualquier superficie. Ok, lo normal es que las superficies estén hechas de algún material, dependiendo del producto con los que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Y hablando de la parte de industria médica, hay diferentes tipos de superficies. Lo normal, vamos a ver si lo hago acá. Lo normal, o lo que uno cree, es que las superficies son planas, ¿verdad? Y más cuando hablamos, por ejemplo, de acero inoxidable, ¿ya? O de granito, o de cerámica, etcétera. Y uno cree que esas superficies son planas. Pues vieras que no. Obviamente, pues hay unas más planas que otras, ¿verdad? Y que absorben bacterias y microorganismos más fácil que otras. Por ejemplo, el acero inoxidable es genial porque es muy fácil de limpiar, es muy plana y no absorbe microorganismos. Pero si ustedes se acercaran suficiente a una superficie, a cualquiera, se van a dar cuenta que esa superficie no es plana. Va a tener lo que nosotros llamamos rigurosidad. O sea, van a ver que esa superficie tiene diferente variabilidad. Obviamente hay que acercarse demasiado. O sea, estamos hablando a niveles de nanos, con un microscopio. Pero, obviamente, mientras más plana sea, o sea, que no existan muchas aberturas, o que sean esas aberturas muy fáciles de que ingrese aquí algún detergente o algún agente limpiador, elimine lo que hay ahí y luego enjuagarlo y que se vaya con el agua. Entonces, por eso es que existen diferentes tipos de superficies. Ahí sí, pues tal vez ustedes me pueden colaborar, porque yo conozco diferentes superficies dentro de las empresas que yo conozco, ¿verdad? En la parte de industria médica, pero habrán unas que utilicen otras, ya sea por estrategia, ya sea por el tipo de producto con el que trabajan, o ya sea por estandarización. Entonces ahí sí, pues, y ahí ustedes serán tal vez los que me digan, mira, en la empresa mía utilizan esta, en la empresa mía utilizaban aquella, pero ahora utilizan esta otra. Y pues ahí ya será cuestión de que tal vez ustedes ahí sí quieran participar. Pues, profe, ¿todo bien? Pura vida, no sé quién es, ya lo veo. Juan Sancho. Ahora sí, diga. Sí, en la empresa mía, bueno, yo trabajo para Grupo Vargas. Grupo Vargas. Correcto, con énfasis en productos farmacéuticos. Ajá. Y ahí todas las mesas vienen, digamos, forradas con láminas igual para lo mismo. Tal vez para la misma limpieza sea más fácil y eficiente. Sí, todo eso es un mundo y a veces es importante, ¿verdad? A veces cuando uno, como ahorita que estamos estudiando esto y ustedes entienden un poco, mira,
¿Por qué se hace primero la limpieza, luego la desinfección? ¿Por qué se utiliza esto? ¿Por qué se utilizan diferentes superficies? ¿Por qué hay que rociarla con cierta presión el agua? Pues ahí ustedes van a ir entendiendo diferentes cosas que a la postre obviamente les conviene, y mientras más sepan, pues en el caso de cada uno, mientras más sepan de su lugar de trabajo, mejor. Correcto, correcto. Sí, ahí cada nada, digamos, ellos pasan haciendo pruebas de desinfección en las mesas y todo. Llegamos con químicos especiales para ver si limpiaron bien las áreas y todo eso. Sí, precisamente por eso lo que les contaba, las superficies no son 100% planas. Eso es algo que pues con el tiempo se fue descubriendo. Bueno, y con el tiempo me refiero hace varios años, pero ya obviamente los que trabajamos en esto sabemos que las superficies hay que saber tratarlas, ¿verdad? Porque si no eliminamos y reducimos toda la suciedad y bacterias, perdón, van a quedar ahí. Y uno cree que la limpió bien, pero pues, la rigurosidad que tienen las superficies hace que tengamos pues trabajo. Okay, vamos a ver. La concentración. Bueno, ustedes están bien concentrados. La concentración que debe de tener un desinfectante. Como les dije, pues dependiendo de la calidad del agua y dependiendo de lo que yo voy a limpiar, pues así es donde voy a encontrar diferentes concentraciones. Normalmente esas concentraciones se van a dar en pucha, qué feo escribo aquí, ppm. Y si escribo feo es que vieras cómo cuesta escribir con esta caja. ppm, ¿qué quiere decir? Partes por millón. O sea, son compuestos químicos, sí, pero no es que le vamos a echar lo que queramos. No es como el cloro, ¿verdad? Que repito, lo que compramos no es cloro, por eso es que le echamos un chorro o 2 chorros y le echamos y lo más que puede pasar es que quede oliendo a cloro todo el patio pilas. Pues aquí no, aquí son pequeñas cantidades las cuales van a permitir con esa concentración, con partes por millón, poder eliminar las bacterias, microorganismos, ¿verdad? Porque estamos hablando de la parte de desinfección. Algo muy importante, que bueno, esto lo conoce la gente que trabaja en la parte de limpieza, es utilizar el nivel de pH adecuado, ¿verdad? Para soluciones desinfectantes o para mantenerlos limpiones, etcétera. Lo que les hablaba antes, ¿verdad? El pH, ¿verdad? Que es el nivel de acidez. En el caso de la parte de limpieza, el nivel de acidez tiene que estar alto. ¿Alto qué quiere decir? De 7 para arriba. Lo máximo que se puede obtener en pH es 14. Pero 7 es la parte de balanceado, pero pH balanceado no me va a permitir limpiar. O sea, una solución que esté en pH balanceado, o sea en 7, es como agua. De hecho es el agua está en 7. Yo necesito una solución con un pH más alto para que pueda tener efecto y para que pueda limpiar. Y para abajo es lo que les decía antes de soluciones ácidas, lo que son ácidos. O sea, ya cuando empieza a bajar de 7, ya estamos hablando de ácidos, por ejemplo, jugo de limón, naranja, etcétera, que no van a actuar de igual manera con las bacterias. Para ello se pueden utilizar este tipo de papel, tornasol, así se le conoce, para verificar el pH de la solución desinfectante. Muchas veces, no sé si han visto, yo sí lo he visto en algunos restaurantes, que los trapos con los que utilizan para limpiar las mesas los sumergen en una solución desinfectante y esa solución la están controlando para que sea con un pH alto. En el momento en el que empieza a bajar el pH de esa solución, hay que eliminarla para que obviamente el limpión que están utilizando limpie. Es parte de lo mismo. No sé si eso lo habían visto en algún momento, lo sabían. Esos son los compuestos más utilizados, ¿verdad? Para la parte de eliminación de microorganismos, la parte de desinfectantes. Cloro, como les decía, ¿verdad? El cloro normal, ¿verdad? Que viene a ser el Cl2, pero obviamente utilizamos componentes con hipoclorito de sodio para que pueda hacerse, para que se pueda manejar de mejor forma.
los yodóforos, que son compuestos a base de yodo, yodo, que es un componente, no el café, va a seguir, ¿verdad?, con el café. Compuestos de amoníaco, ¿verdad?, cuaternarios, que dependiendo también de las soluciones que se tengan, hay de 4 formas diferentes o 4 ambientes diferentes. Estos agentes, recomendaciones, deben utilizarse de manera tal de que no contaminen, como les decía antes, ¿verdad?, con su recipiente adecuado, bien tapado, diluirlo en pequeñas cantidades, con guantes, etcétera. Además deben de estar aprobados por el Ministerio de Salud. Todo lo que apruebe el Ministerio de Salud es santa palabra. Sí, claro. Eso fue un sarcasmo. Ay, por Dios. Almacenarse, ¿verdad? Aquí pues ya vamos haciendo uso de las 5S, ¿verdad? Cuando hablamos de un lugar específico, de que estén rotulados, ¿verdad? De que los recipientes sean específicos para cada producto. No les vaya a pasar lo que me pasó a mí cuando estaba carajillo, ¿verdad? Que llegué con mi primillo de jugar y mi tía estaba limpiando y en vez de poner el desinfectante en una botella rotulada con desinfectante, la puso en una botella de Squirt y mi primillo llegó muerto de la sed, agarró la botella y nunca se fijó, nunca preguntó qué era y empezó a tomársela creyendo que era Squirt. Luego yo estaba muerto de la risa, pero bueno, siempre cuento esa anécdota, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? No sé cuántas veces hemos vaciado algún compuesto, algún químico, algo delicado, en cualquier lugar donde se nos aparezca, está bien, lo guardamos ahí, lo vertimos, pero rotulemos el envase. Mire, este envase, aunque sea un envase de Pepsi, pongámosle que esto es cloro, que esto es cuaternario, o que esto es veneno, no sé, ¿verdad? Para que, pobrecillo mi primillo, yo creo que después se volvió medio loco, pero yo no sé si eso ya era herencia o fue causa del desinfectante que se tomó. A mí también me pasó una situación igual con el cloro. Es que sí, yo he sabido de más de una persona que le ha pasado algo similar, pero yo me acuerdo de eso. Yo tenía que, hace mucho fue, yo tenía como 6 años, yo creo. Y digo yo creo, es que no me acuerdo. Yo sé que no estaba en la escuela todavía. No sé si tenía 6 o 5 años. Pero fue así. Sí, yo también por esa como de 6 a 8 años también. Sí, se llega y se empieza a mandar el refresco ese, que no era refresco. Y parte de lo mismo, ¿verdad? A veces guardamos cosas, alimentos incluso, pues simple y sencillamente para salir del paso, y obviamente sí, con tal de guardarlos, almacenarlos. Pero bueno, es parte de las 5S y es parte de lo que ya hemos visto, ¿verdad? De que es importante darle un lugar específico a cada cosa y a la hora de ordenarlo, pues ordenarlo de la mejor manera. Ahora llamo a ese huevón a ver cómo está. Como decía antes, ¿verdad? Los agentes, algunos pueden causar irritación. Esto es por lo que les comentaba antes, ¿verdad? Que en el momento, normalmente esos compuestos tienen una particularidad, ¿verdad? Que es muy fácil que pasen de estado líquido a estado gaseoso, ¿verdad? Es lo que pasa con el alcohol. Si ustedes el alcohol lo dejan destapado, ese alcohol se va a ir evaporando porque es muy fácil que se evapore, no necesita mucha temperatura. Muchos compuestos pasa lo mismo. Entonces a la hora de estarse evaporando, precisamente causan eso, vapores. Y pues si por ejemplo tenemos una cortada y estamos expuestos a eso, pues va a afectarnos, ¿verdad? Se va a irritar los ojos, ¿verdad? O incluso hasta a veces si lo respiramos. Entonces es también parte de lo que les decía, ¿verdad? Tener bastante precaución y cuidado a la hora de manipularlos, ¿verdad? Y no dejarlos expuestos tanto tiempo, ¿verdad? Y destapados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, pues acá empiezan a surgir algunas preguntas. Sí, dígame. Pensé que me iba a decir algo. Bueno, acá empiezan a surgir algunas preguntas, porque a la hora de planificar toda esta cuestión de la limpieza,
va a depender si esta limpieza se hace antes o se hace después del proceso de manufactura. En algún momento se tiene que hacer. Pues obviamente eso va a depender de varios factores, pero bueno, asumiendo que en algún momento se tiene que hacer, pues ¿qué vamos a limpiar? ¿Qué vamos a desinfectar? Pues superficies que vayamos a manipular. Superficies que vamos a manipular, por ejemplo, cuchillos, herramientas, tablas, ¿verdad? En la cual vamos a utilizar cuchillos también, lo que llamamos tablas de picar, recipientes. Muchas veces los recipientes, aunque ya se hayan utilizado, tenemos que mantenerlos limpios, ¿verdad? Y que no haya ningún residuo. ¿Qué otra cosa? Pues superficies que estén en contacto con los alimentos, con la parte de transporte, con lo que utilicemos para la parte de producción. Además, pues como ejemplo, cajas plásticas, baldes, equipos que se vayan a utilizar, ¿verdad? Tanto la superficie, las mesas, los medios de transporte, los camiones. Bueno, no sé qué tantos te limpiarán o si le tocará a la empresa para la cual ustedes trabajan, porque muchas veces los transportes que utilizan, principalmente para transportar los dispositivos médicos al aeropuerto, porque la mayoría de eso van para afuera, o al puerto marítimo, ¿verdad? Si lo mandan por mar, esos camiones tienen que estar completamente desinfectados. Entonces no sé si lo harán en la misma empresa para la que ustedes trabajan o lo hará una empresa por aparte, pero ténganlo por seguro de que ese transporte, si han tenido la oportunidad de verlo o verlos, porque deben ser contenedores o camiones grandes, deben de estar completamente libres de cualquier microorganismo. ¿Okay? Las instalaciones en la planta, bueno, en la planta vamos a limpiar o se va a mantener pues prácticamente todo lo que vemos. En el momento en el que entremos y abrimos los ojos y vemos todo lo que hay, todo eso se tiene que limpiar. Paredes, ventanas, pisos, desagües, la parte de servicios sanitarios, aunque muchas veces ni siquiera están cerca de la planta de producción, tienen que estar limpios porque son lugares por donde entra y sale gente que luego va a estar inmersa en el proceso, ¿verdad? Productivo. Ok, para realizar este proceso, bueno, estos dos procesos de limpieza y desinfección, se suelen recomendar 5 pasos. Hay gente que aplica uno más, hay gente que unifica 2 de los que están acá en uno solo, pero básicamente siempre se tiene que hacer esto que está acá. Primero, la limpieza en seco. ¿Qué es la limpieza en seco? De barrer, eliminar lo que vemos. No es barrer por donde pasa la suegra, sino pues aquí pues sí es una limpieza bastante profunda. ¿Okay? El enjuague, ¿verdad? Aquí se le llama preenjuague, pero es una vez que se ha eliminado la suciedad vista, se aplica agua, ¿verdad? Únicamente agua, para posteriormente aplicar el agente detergente, ¿verdad? El que nos va a ayudar a eliminar ya ahí sí la suciedad pegada, la suciedad que les comentaba antes, que muchas veces hay que darle tiempo a que actúe o se suavice, y luego realizar lo que es el abrasivo. O sea, abrasivo se refiere a pasarle cepillo, esponja, muchas veces hasta una escoba, a veces pasan, dependiendo de las superficies. Okay. Posteriormente se procede a enjuagar para que todo eso que se utilizó con el agente y se suavizó y demás, pues se elimine, ¿verdad? Con el agua. A veces esta agua ya sí es con una temperatura. Normalmente la parte de enjuague sí es con una temperatura un poquito más alta, ¿verdad? Tibiecita, para que pues pueda disolver de mejor manera todo lo que se aplicó con el detergente. Y por último, la desinfección, ¿verdad? Que ya es con los compuestos químicos que mencionamos antes. Ya la superficie está limpia, sí, está limpia, pero no está desinfectada. Pues ahora sí, apliquémosle un agente desinfectante para que elimine las bacterias y los microorganismos que nosotros no podemos ver, pero que estamos seguros que este tipo de desinfectante sí lo va a hacer. Algunas concentraciones aquí las agregué, ¿verdad? Dependiendo de hacia dónde se vayan a aplicar. Por ejemplo, en la parte de servicios sanitarios es la concentración más alta que se aplica, ¿verdad? 100 miligramos por kilogramo.
En este caso, por 100 miligramos, viene a ser como... vamos a ver, es que aquí es miligramo por kilogramo, ¿verdad? Entonces es una disolución bastante bajita, ¿verdad? Mili por kilos, estamos hablando de menos 1000 por 1000, entonces es una parte por millón, digamos que esta es la más alta permitida, ¿verdad? En pisos y desagües, ¿verdad? Que ya son superficies por donde uno camina, ¿verdad? Importante porque muchas veces andamos con calzado que si no tenemos cuidado pues va a contaminar. Ya techos y paredes, una solución muy estándar, muy regular. Y los equipos, aunque no lo crean, son solamente esta disolución, ¿verdad? De 100 miligramos por kilogramo. Porque los equipos hay que cuidarlos, ¿verdad? Y si no se aplica bien, este tipo de agentes pueden corroer estos equipos. Y muchos de estos equipos funcionan por mecanismos, incluso hasta eléctricos. Entonces sí hay que tener un poquillo de cuidado con eso. ¿Okay? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Profe, yo sí no entendí nada de eso, de lo último de la desinfección. Esta parte donde estoy ahorita. Miligramos. ¿Es donde estoy ahorita? Ok, vamos a Sí. ver. Ok, vamos a ver, le explico. Sí, puede estar un poquillo complicado. Esto no es que ustedes tengan que hacer esto, pero sí tener claro, ¿verdad? Que las concentraciones, vamos a hacerlo aquí, las concentraciones están dadas por lo que nosotros llamamos partes por millón, este ppm. Entonces, vamos a ver, denme un segundito para buscar una calculadora. Ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en 1.000.000 que yo tengo, únicamente tengo una parte. Eso es lo que quiere decir partes por millón. Entonces, la concentración a la hora de disolver, por ejemplo, el cloro en la parte de sanitarios o servicios sanitarios, ¿okay? Yo voy a disolver 1000 miligramos. ¿Okay? ¿Cuántos son 1000 miligramos? Bueno, como les decía antes, es que no quise hacer aquí mucho la conversión, ¿verdad? Porque los iba a confundir, pero bueno, ya que estamos aquí no hay ningún problema. Cuando nosotros hablamos de miligramos, estamos hablando de que el gramo, que es la unidad que está acá, el gramo, lo estoy dividiendo en 1000 partes. Por lo tanto, 1000 miligramos es 1 gramo. Algo así para que no se enreden mucho. Entonces, quiere decir que 1 gramo, lo voy a poner aquí, 1 gramo de cloro lo voy a disolver en 1 kilogramo. Estamos utilizando pesos, una medida de peso, que es el gramo. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado que a veces dicen, o si ustedes lo han hecho, ¿cuántas gotas de cloro le echan ustedes a 1 litro de agua, por ejemplo, para desinfectarla, para clorarla? Alguien que me diga cuántas gotas. Nadie. ¿Nunca lo han hecho? No. No, ok. Lo normal es echarle de 2 a 3 gotas a 1 litro. Con 2, 3 gotas de cloro, bueno, y repito, de cloro, que es el que nosotros tenemos en la casa, que paréntesis nuevamente, eso no es cloro, pero bueno. ¿Por qué? Porque si fuera cloro puro, en este caso el cloro puro, sería 1 gramo, el peso de 1 gramo a 1 kilogramo, o sea, de solución. Entonces, aquí lo que pueden ver es un poco, ¿verdad? Lo que es la concentración, o sea, que en 1 kilogramo que yo tengo, únicamente tengo 1 gramo de cloro diluido. Y eso me va a permitir de desinfectar, en este caso, los servicios sanitarios. Pero si ya yo voy a los pisos y desagües, es menos de 1 gramo. Hay que hacer unos cálculos matemáticos aquí, no quiero meterme mucho en eso para que no se enreden,
pero más o menos para que entiendan que es un poquitito, apenas una pequeña parte, por eso son partes por millón, es una pequeña parte que yo le agrego a una grande con el fin de que esto me cumpla la función de desinfección. Y dependiendo, sugerencia, ahora esa sugerencia, y dependiendo del lugar hacia donde lo voy a aplicar. No sé si con eso le quede bien, compañera. Igual, si tengo que, es más o menos para que entiendan un poquitillo ahí la concentración. O sea, vean que, por ejemplo, la parte pequeña está en mili y la parte grande está en kilo. Entonces, es una pequeña parte, es una concentración que nosotros le llamamos partes por millón. Sí, sí, entiendo. Igual, si ustedes tomaran un curso de industria alimentaria, ahí les van a explicar cómo hacer las concentraciones, porque eso sí, ahí sí les va a tocar. Pero yo no sé, y ahí eso ya depende si ustedes están interesados en llevar algo en esa área, ¿verdad? Puesto que están ahorita aquí en industria médica, pero en industria alimentaria sí ven eso, ¿verdad? De hecho hay un módulo específico para todo eso. Pero bueno, aquí ya nada más quise dar como una pequeña referencia dentro de lo que estamos viendo, ¿verdad? De limpieza y desinfección. Ok, el almacenamiento. Aquí pongo un poquitito, ¿verdad?, de este tema para finalizar. ¿Por qué? Porque resulta que las bodegas en las empresas es un poco particular. Bueno, tal vez no pasa en todas, pero sí es muy común de que muchas veces la empresa crece, pero la bodega no. O sea, la parte de almacenamiento siempre es la misma. Entonces, la empresa crece mucho, abren, expanden la planta, alquilan más edificio y todo lo demás, pero la bodega es la misma. Y eso lo que hace es que donde yo guardaba 100, ahora tengo que guardar 150. Provoca muchas cosas, entre ello provoca accidentes. La parte de trabajo se torna un poco más complicada, nada más si no se tienen especialistas en la parte de inventarios, ¿verdad?, que puedan manejar esta cuestión del almacenamiento. Y por ende, pues también se vuelve importante poder cumplir con diferentes procedimientos para la limpieza en esa área, ¿verdad? En esa área que es el almacenamiento. Aunque el producto ya está terminado, ya está empacado, ya está embalado, luego vamos a hablar de esos conceptos, ¿verdad?, de empaque, embalaje y demás. El producto no puede estar en cualquier lugar, aunque sea pequeñito, aunque sea reducido. Igualmente tenemos que cerciorarnos de que las áreas por las cuales vaya a estar todo el producto, desde materia prima, transformación y en este caso almacenaje, también estén dentro de las especificaciones adecuadas. O sea, que mantengan condiciones ideales no solamente para el producto en producción, sino también para el producto de almacenamiento. Y ahí pues que nos cercioremos, por ejemplo, de las superficies de los pisos, los accesos, ¿verdad?, y que el material no esté apilado, ¿verdad?, lo que llamamos estivas muy grandes, ¿verdad?, porque pues sí, el material podrá estar en muy buen empaque, pero si en algún momento el empaque falla, pues se va a echar a perder ya no solamente uno, sino 2, 3, 4, dependiendo del apilado que tenga. Si tienen 5 apilados, se echaron a perder los 5 apilados. Entonces sí es un poco de lo que hay que considerar, ¿verdad? En este caso muchas veces no se suelen utilizar más de 2, dependiendo de la industria médica no se utilizan más de 2 apilados. Ahí tal vez alguno me podrá corregir, pero va a depender un poco del tipo de producto. Un poco de las recomendaciones, ¿verdad? Las tarimas, ahí sí, ahí pues las tarimas ya son separadas y por ende ya ahí sí podemos hacer uso de. Lo que pasa es que de ahí si son tarimas ya muy altas, como cuando uno va ahí a PriceSmart, ¿verdad?, que todo lo tienen ahí casi que almacenado a la vista, pues va a tener una circulación grande, en este caso de la parte de despacho. Entonces sí hay que tener un poquillo de cuidado. Algunas recomendaciones, aquí ya es un poco recomendaciones importantes, ¿verdad? Nunca lavar el equipo, las piezas sobre el piso, ¿verdad? Hay unos videos bastante interesantes donde muchas de las contaminaciones se dan porque hacen las operaciones de limpieza en el piso. Entonces el piso, si no está bien desinfectado, pues va a servir como ente contaminador.
¿ok? Después de realizar cualquier labor de limpieza o también de desinfección, pues realizar una verificación, lo que llamamos una inspección, ¿verdad? Y aquí en este caso pues muchos son especialistas en esa área, ¿verdad? De inspección, para cerciorar de pues que se haya cumplido el cometido, ¿no? El cometido de la de limpieza y la desinfección. ¿Okay? Igualmente tener claro de que estas dos actividades son súper importantes y se deben realizar con todo el profesionalismo del caso, ¿verdad? Mucha gente, y me ha pasado, que creen que por barrer, por limpiar o por pasar un trapo es menos de las labores que realizan, y vieras que para nada. Les cuento, por ejemplo, yo tengo una alumna que un día, normalmente ahí todos colaboran, ¿verdad? Barriendo, limpiando, ¿verdad? Para que se mantenga ordenada el aula. Y pues ahí había una alumna que nunca hacía nada. Y yo le dije, no, le toca a fulanita. Y fulanita se enojó porque yo le pedí pero es que es algo, no sé, mira, ¿quién vive en un lugar donde haya tanto polvo? Bueno, se enojó porque le pedí que... Y ahí pues me di cuenta que hay gente que a veces ven esas labores, no sé, de otra manera. Yo es que pues vengo piso tierra, así que para mí barrer no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y de ahí, pues si a eso le sumamos que estamos colaborando para mantener no solamente la salud nuestra, sino toda la parte empresarial de manufactura, pues con mucho más razón. ¿Ok? Entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún aporte. Por favor, porque ya creo que yo hablé mucho. Profe, una consulta. La forma en que se limpia, por ejemplo, yo trabajo en industria médica y nos han dicho que limpiemos siempre de arriba para abajo y no en redondo por las bacterias. Que eso tiene mucho que ver también. Sí, claro. Gracias. De hecho, es mucho es un principio. De hecho, es un principio de arriba para abajo. Porque si usted hace primero abajo y después arriba, cuando usted está limpiando arriba, van a desprenderse, ¿verdad? Bacterias que van a caer al piso que supuestamente usted ya limpió. Entonces, y si digo supuestamente porque ya no va a estar limpio. Entonces sí, es un principio que viene de arriba para abajo. Gracias por más bien el aporte, a mí se me había ido. Y la parte de no limpiar en círculos, pues también, esto es una técnica. La técnica que se suele utilizar es por cuadrantes, ¿verdad? Se hace un cuadrante, entonces dependiendo del área que se esté limpiando, mira, el cuadrante se hace por 4 metros cuadrados, 6 metros cuadrados. Entonces ahí la persona que limpia normalmente lo hace por medio de cuadrantes, ¿verdad? Para poder ir eliminando en diferentes secciones dependiendo del área de superficie. Pero sí, son como principios, ¿verdad?, que se utilizan para tener un mejor resultado. Excelente, muchas gracias. No, pero vaya con gusto. ¿Okay? ¿Alguna otra persona? Ok, ¿alguno de los que están acá o alguna de las que están acá ha realizado el examen? Yo en la tarde me fijé y no había visto ninguna respuesta, así que vi que nadie lo había hecho, pero no sé si ahorita alguien ya realizó el examen. Si no, nada más como para saber. Si no, pues ya la próxima semana tenemos el último tema y supongo que a partir de ahí ya sí va a haber varias personas que vayan a proceder con el examen de este módulo. Pero bueno, vamos que lo grueso, la parte medular ya la vimos. Ya lo que vamos a ver la otra semana es un poco de salud ocupacional, donde pues ahí pues vamos a hablar de algunas cuestiones ya que se van a sumar a estos procedimientos. Ok, bueno, si nadie más tiene alguna consulta, si alguien ocupa alguna cuestión, pues me quedo por acá un rato. Yo voy a parar la grabación acá.